Como parte del contexto de la emergencia económica que dejará el COVID-19, hemos escuchado con frecuencia el concepto de deuda pública, su crecimiento y las posibles aplicaciones de los recursos, pero ¿qué debemos entender por este concepto? Pues bien, la deuda pública son los préstamos totales con instituciones internas y externas que adquiere el gobierno con el fin de satisfacer sus necesidades financieras de gasto, es decir, solventar el costo de su operación. Al corte del 30 de marzo de 2020, la Secretaría de Hacienda detalló que la deuda total del sector público ascendió a 11.230.000 millones de pesos, una cifra que por llevar tantos ceros nos es difícil imaginar. Entonces, para entender su evolución, repartamos el costo y veamos cuánto debe cada mexicano. Viajemos al pasado y vamos a ver que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994, cada mexicano debía 7,000 pesos, pues la deuda superaba apenas los 110,000 millones de dólares. Sin embargo, cuando Salinas dejó la presidencia, también dejó al país sumido en la crisis más severa en la historia reciente del país. Al final de la administración de Ernesto Zedillo, en el 2000, cada mexicano debía 21,000 pesos. La deuda se había triplicado básicamente por el rescate bancario. Al cierre del gobierno de Vicente Fox en 2006, la deuda por habitante era de 29,000 pesos, aumentada por los rescates de la industria azucarera. Llegamos al 2012, el último año de gobierno de Felipe Calderón, en donde cada mexicano debíamos ya 51,000 pesos como parte de la crisis internacional del 2008. En el 2018, al cierre de la gestión de Enrique Peña Nieto, la deuda por persona rondaba los 84,000 pesos. En este sexenio también se realizó el rescate de autopistas concesionadas. Aunque la actual administración tiene como política fiscal no contratar más deuda, situaciones como la pronunciada depreciación del peso frente al dólar y la recesión económica resultado de la pandemia del coronavirus, la deuda pública alcanzará en 2020 su mayor monto en 30 años. Esto equivale a que cada mexicano deberá casi 100,000 pesos y va a representar el 52.1% del Producto Interno Bruto durante 2020 y 2021, según los precriterios 2021 de la Secretaría de Hacienda. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.